La presente investigación se refiere al tema los viajes de exploración y conquista, sociedad europea y los viajes de exploración y conquista. Esto ocurrió en los siglos XV y XVI. La sociedad europea se gobernaba mediante monarquías autoritarias. ¿Qué eran las monarquías autoritarias? Estas monarquías autoritarias podrían definirse como aquellas en las que el rey ejercía el poder político, aunque mantenían los privilegios, cosas especiales, únicas, exclusivas en algunos grupos, no de la nobleza, pero sí de la burguesía. ¿Qué era la burguesía? Era la clase social formada por las personas acomodadas que lograban tener propiedades y capital, enriquecida por el comercio y base del poder económico de los reyes. Se lanzó a la exploración y colonización de continentes. Vivieron una época de gran esplendor cultural y el Renacimiento, que fue el amplio movimiento cultural producido en Europa Occidental durante estos siglos, XV y XVI. ¿Por qué se dividió Europa en estos siglos? Se dividió a causa de la Reforma Protestante, que fue el movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, bajo la denominación protestantismo, debido a las crisis que vivía la iglesia. ¿Qué provocaron estas crisis que vivía la iglesia? Provocaron guerras de religión en Europa. Y una vez ocurrido eso, aparecen o surgen estas doctrinas. El luteranismo, que es la corriente religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del alemán Martín Lutero, en 1483 a 1546, caracterizada por creer que la fe justifica al hombre, teniendo como fuente la Biblia, interpretada por razón individual. El anglicanismo, doctrina religiosa cristiana con elementos del catolicismo y de la reforma protestante, que tuvo su origen en las ideas del rey inglés Enrique VIII en el siglo XVI, caracterizada por creer que la fe solo la justifica al hombre. Ellos creían en la fe de los hombres. La otra doctrina es el calvinismo, que es la doctrina religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del teólogo francés Juan Calvino, caracterizada por negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué era la Eucaristía? Es la ceremonia religiosa de la Iglesia Católica, en la que se celebra y se hace memorial la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué causó la exploración y colonización de continentes? Causó el dominio europeo del mundo y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La exploración y colonización de continentes se hizo a través de navegantes, descubridores, aventureros y clérigos, misioneros. Estas personas eran que recibían órdenes sagradas por parte de la iglesia. ¿Para qué o por qué hicieron la exploración y colonización de continentes? Lo hicieron para buscar otras rutas hacia el oriente. Recordemos que ellos querían llegar y descubrir India. También querían conseguir especias y metales preciosos. Querían conocer el mundo y evangelizar a otros pueblos. El dominio europeo del mundo y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón se hizo a través de creación de imperios coloniales, en donde habían o surgían dos grupos, quienes eran los españoles y los portugueses. Recordemos que los viajes de exploración y descubrimiento no fueron obra de casualidad, sino fueron por las necesidades económico-comerciales de la sociedad capitalista europea en expansión. La falta de recursos y el comercio hizo que embargaran estos viajes de exploración y descubrimiento. La sociedad capitalista proponía trabajo a cambio de capital, sueldos, en vez de dar por servidumbre o esclavitud. Después de la caída del Imperio Romano, se configuró en Europa la sociedad feudal, caracterizada fundamentalmente por la ausencia de un poder político centralizado. No existían los estados nacionales modernos que hoy conocemos, como Francia, España, Inglaterra o Portugal. Los señores feudales, estos eran los más ricos, es decir, los dueños de tierras y de ganados. Los feudos se caracterizaban por ser unidades económicas autosuficientes, es decir, el feudo producía lo necesario para su diario vivir. Otro aspecto en la transición del capitalismo fueron las famosas cruzadas por reyes cristianos y católicos contra la ocupación palestina. El objetivo de esto era robar y apoderarse de todo esto. En cuanto al feudalismo, podemos dar un ejemplo de hoy en día, de cómo los campesinos que laboran en las bananeras, en las piñeras y producen aceite de palma, se sigue dando un fenómeno de esclavitud.
Sigue mi siguiente compañera Sandra. Mientras los reyes españoles iban centralizando el poder, unificando sus dominios y haciendo sentir el peso de la monarquía sobre los señores feudales que se resistían a ceder sus propiedades, pues, y se resistían también a reconocer otra autoridad que no fuera su feudo. A finales del siglo VIII, el rey Fernando II de Aragón y su esposa Isabel I de Castilla habían donado tierras a los caballeros y con ello habían disminuido el autoritarismo de los señores feudales. O sea que estos reyes dieron las tierras que eran de los feudales, se las dieron a los caballeros. ¿Para qué? Para tener a su favor a los caballeros y para disminuir el poder de los feudales. España estaba en el periodo de fortalecimiento del Estado monárquico y la gestación de la burguesía, cambios estos que debilitaban paulatinamente la sociedad feudal que había predominado en España. La prolongada invasión musulmana del siglo VII y del siglo XIV también contribuyó a que el sistema feudal se debilitara. Intervinieron por completo en la vida económica de España, apostaron por el adelanto agrícola e industrial, introdujeron técnicas para la producción de azúcar, algodón, la seda y otras materias primas para la manufactura textil. Los árabes dieron un enorme impulso al comercio en España e hicieron entrar en crisis las instituciones feudales. O sea que con esta invasión de los árabes y los musulmanes, los feudales se vieron como amenazados, cuestión que sucede actualmente con la gente que tiene tierras en el interior del país, se ve amenazada por el poderío de los ricos que compran a bajos precios sus tierras y entonces van perdiendo sus tierras, por lo tanto van perdiendo su poderío. La influencia de la civilización musulmana y los cambios impulsados por ellos a la economía española hizo que también apareciera un nuevo sector social, los proletariados, que no era moderno en aquel entonces, ni muy parecido al de otras sociedades industriales de esa época, pero que era un fuerte síntoma de debilitamiento del sistema feudal. O sea que los feudales pasaron de ser terratenientes, dueños de grandes cantidades de tierras y de posesiones, pasaron a ser que obreros prácticamente. Esto ha sucedido en nuestro país también. Personas, pueblos enteros que eran dueños de muchos terrenos en el interior del país se han dejado influenciar por el poderío de los ricos y las han vendido a muy bajo costo y ellos pasaron de ser terratenientes, dueños de sus tierras, a ser obreros. La influencia de la civilización musulmana y los cambios impulsaron la economía española. El impacto de la invasión musulmana, el fortalecimiento de la realeza, la explotación ganadera para el mercado externo, el surgimiento de este sector de trabajadores, de una burguesía comercial relativamente poderosa, eran la evidencia clara de que España se abría paso hacia el capitalismo. Claro está, había todavía un remanente feudal activo, es decir, que en España que procede a la conquista no era típicamente capitalista, pero tampoco era una España feudal. O sea que estaban como en un término medio. Ellos no eran totalmente capitalistas, todavía existía un poco de poderío de los feudales, pero con todo esto fueron exterminando a los feudales para que la burguesía pasara a transformarse en los poderosos del siglo XV. Y fue en este siglo cuando ocurrieron diferentes circunstancias que aceleraron el paso de un sistema a otro, entre los cuales se pueden mencionar la creación de grandes sociedades comerciales. También se menciona el crédito, situación que no existía, que fue apareciendo, y el sistema de letras de cambio.
la habilidad de los turcos y árabes y judíos para crear estas factorías e internarse en los feudos para vender sus mercaderías. Esto fue aumentando la escasez de medio de cambio, o sea que el oro y la plata se fue desapareciendo porque ya eran pocos los que la poseían. Ya los feudales ya no poseían acceso al oro ni a la plata. Y esta necesidad de dinero de los señores feudales para comprar sus productos novedosos que le ofrecían los orientales, surge la necesidad de expansión. Por todo esto, el nacimiento de la burguesía decide internar una aventura transoceánica. Es el 27 de octubre de 1890 Engels señalaba a Schmidt: el descubrimiento de América se debió a la sed de oro que anteriormente había lanzado a los portugueses al África, porque la industria europea enormemente desarrollada del siglo XIV y el siglo XV y el comercio correspondiente reclamaban más medios de cambio que los que podían proveer. O sea, se vieron obligados a buscar otras tierras y es ahí donde emprenden la expedición de Cristóbal Colón. Para los comerciantes españoles y genoveses, estos primeros invirtieron 2 millones de maravedíes, de los cuales más de la mitad proviene de un préstamo de los mercaderes a la Santa Hermandad. El resto lo cubrió Martín Alonso de Pinzón, el comerciante más rico de Palos, a quien Colón habría prometido la mitad de sus ganancias. El descubrimiento de América no fue un triunfo no solo de la burguesía comercial de España, sino que también de los banqueros europeos, que después de este trascendental suceso tenían el camino abierto para la creación de empresas bancarias, manufacturas. El descubrimiento del Nuevo Mundo posibilitó el avance industrial, debilitó las bases estructurales del feudalismo y propició el desarrollo del capitalismo moderno en Europa. Daré un resumen acerca de los factores que impulsaron los viajes de exploración y de descubrimiento llevados a cabo por Portugal y España. Las economías capitalistas no son las que buscan los mejores mercados de donde apoderarse de esos recursos, como lo fue en la época colonial, donde el país se mantuvo sumergido por las monarquías españolas. Sin embargo, hoy en día el país no ha encontrado cómo desprenderse de ese eslabón del libre comercio, que son los que nos abastecen de productos globales por parte de los gobiernos que nos interesan de un país de equidad. Se sigue sumergido en una red que no tiene innovación tecnológica porque no hay interés gubernamental por invertir en tecnología. Como por ejemplo, número 1, tenemos las zonas libres, más conocidas como las maquilas, que se centran en la zona norte del país. Número 2, también las franquicias internacionales, como algunas tenemos la Coca-Cola y la Pepsi, entre otras. Tenemos las franquicias de consumo alimenticio, las podemos mencionar algunas como Pizza Hut y McDonald's, entre otros. Pudimos escuchar la exposición de los compañeros. Seguimos con el siguiente apartado, que son las bases legales de exploración y descubrimiento. Los primeros europeos en llegar a América no fueron los españoles, sino los pueblos vikingos en el siglo XI, ubicados en la península escandinava y Dinamarca. Se dedicaron a un activo comercio y tráfico de esclavos, pero de cualquier manera se les ha dado a los españoles el mérito del descubrimiento de América, pues su expedición tuvieron un desarrollo cultural, económico y político, pues esto implicó la articulación de América a la dinámica política y económica mundial. La búsqueda de especies y metales preciosos fueron los móviles reales de los viajes de exploración y conquista legalizados. Las expediciones podemos establecer la siguiente cronología, comenzando por los descubrimientos del señor Cristóbal Colón. 1492, 1493, Guananí, Juana y la Española.
1493-1496 Puerto Rico y Jamaica, 1498 y 1500 Trinidad y Tobago, desembocadura del río Orinoco y costa de Venezuela, 1502 y 1504, ahí fue donde descubrieron nuestra hermosa isla de los Pinos, Guanaja, Honduras, toda la costa atlántida oriental de Honduras, costa de Nicaragua, Costa Rica y Panamá e isla de Martinica. En las bases legales de exploración y descubrimiento, en resumen, las doctrinas de derecho romano y derecho canónico, debido a que la conciencia jurídica del hombre medieval estaba inspirada en la religión, los viajes, la exploración de los siglos XIV y XV. Respondían a una difundida tesis jurídica de la época, según la cual era lícito apropiarse de territorios recién descubiertos y gobernados por príncipes no cristianos. Las bulas del Papa Alejandro VI, en las que entrega a perpetuidad las islas, o sea, con una duración muy larga a la entrega de las islas y tierras firmes descubiertas y que descubrieran los españoles. Las bulas fueron expedidas, finalizadas por el Papa en la condición que le daba el principio católico de ser representante de Dios en la tierra y consecuentemente tenía la facultad de ceder en el nombre de Dios la tierra de los infieles. O sea, que tenía ese poder el Papa de quitarle tierras a los americanos, los infieles eran los americanos, y entregársela a los cristianos eran los españoles. Entonces, como todo lo bueno lo habían extraído en los descubrimientos, tenía la facultad del Papa de entregársela a los españoles para que realizaran en ella la obra de la edificación cristiana. Los españoles pretendían en este documento respaldar sus ansias de soberanía sobre el Nuevo Mundo. Sin embargo, algunos países interesados en las expediciones atlánticas objetaron o se opusieron al contenido de las bulas alejandrinas. Pues claro, pues sabían que estaban quedando sin nada porque les estaban repartiendo todas las tierras a los españoles. Los portugueses alegaron que las islas descubiertas por Colón estaban incluidas en las zonas de exploración africana. Adjudicaban a la corona de Portugal por la bula papal de 1455 y ratificada por el Tratado de Alcazobas de 1479. Este tratado fue un acuerdo firmado en vía portuguesa. Esto propició el inicio de una nueva negociación que fue liquidada con la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, que en este tratado no solo se le ponía fin a la guerra de sucesión provocada tras la muerte del rey Enrique por el trono castellano, también para ponerle fin a las disputas que se estaban viviendo por el control del Nuevo Mundo. Las capitulaciones de Santa Fe, que fue otra de las bases, fue un documento suscrito por los reyes católicos el 17 de abril de 1492, en la que la localidad de Santa Fe, a las afueras de Granada, que recoge los acuerdos alcanzados entre ambos reyes y Cristóbal Colón relativos a la prevista expedición de este por el océano hacia el occidente. Estas capitulaciones de Santa Fe reconocen diversos privilegios y recompensa de parte de los reyes. En esas capitulaciones le daban a Cristóbal Colón, a cambio de las tierras que se proponía descubrir, como número 1, se le iba a otorgar el título de almirante del mar océano en forma vitalicia y hereditaria. Se le nombró virrey y gobernador de todos los territorios que descubriera. Se le reconoció la 10ª parte de todas las riquezas y ganancias que se obtuvieran. Se le admitió el derecho a participar en la 8ª parte de los costos y ganancias de cualquier futura expedición a las tierras descubiertas, pues Cristóbal Colón no iba a hacer nada sin recibir nada a cambio. Seguimos con la compañera Daniela. Las bulas alejandrinas. Las bulas alejandrinas es el nombre que se da al conjunto de documentos pontificados que otorgaron a los reyes de Castilla y León el derecho a conquistar América y a la obligación de evangelizarla. Estos documentos fueron emitidos
por la Santa Sede en 1493 a petición de los Reyes Católicos. Ok. También se dice que de entre las bulas alejandrinas es un documento pontífico expedido ya sea por el Papa y por la Cancillería Apostólica, donde también se trata de materias relacionadas ya sea con la fe, concesiones de grados o privilegios, así como también dice que a los juntos judiciales, también administrativos. También se dice que las bulas alejandrinas se emplean para expresar diversos mandatos, ya sea ordenanzas, constituciones, juicios de la Iglesia, también condenaciones y concesiones de privilegios o indulgencias, entre otros. Ejemplo de las bulas alejandrinas, junto con las otorgadas por Julio II, también dice que establecieron las bases para la evangelización de las Indias occidentales y con ella también las transformaciones religiosas, también políticas, económicas y social a través del mundo. También fueron un conjunto de 5 documentos pontificados de carácter arbitrial que otorgaron a Castilla el derecho de conquistar América y también a la obligación de evangelizarla. También se dice que en las bulas alejandrinas se precisa que se concede el dominio sobre las tierras descubiertas y por descubrir en las islas y tierra firme del mar Océano, por esas tierras infieles en las que el Papa como vicario de Cristo en la tierra tiene potestad para hacerlo. Como dijo la compañera Evelyn, el Papa es el único que tiene la potestad de hacerlo, el único que puede firmar los documentos de las bulas para poder tomar el documento. También se dice que bajo el término de las bulas alejandrinas también se incluyen 4 documentos más. Uno que es el breve intercaetera del 3 de mayo. 2, la bula menor intercaetera del 4 de mayo. Y también la bula menor eximeae devotionis del 3 de mayo. Y también la bula de Bun Skin del 26 de septiembre. Ahora pasa la compañera Evelyn con las conclusiones. En conclusión, la era de los descubrimientos fue un periodo histórico, ya que se descubrió el nuevo mundo. Se despliega la comercialización y mercado del viejo y nuevo mundo. Según Yerkexen, el proceso de cambio comenzó alrededor del siglo IX, cuando una revolución tecnológica en la agricultura abrió un mayor rendimiento alimentario y pues un aumento de la población. Podemos ver que la agricultura ha abierto muchos logros en el mundo. En la época de descubrimiento y conquista se puede notar que la iglesia tenía poder. Con esto, excito a todos los hondureños a ser mejores, a los jóvenes, a darle un cambio a nuestra amada Honduras, ya que sabemos que de nuestro descubrimiento hemos estado en un modelo que nos han extraído todo lo bueno que hemos tenido, pero ya que nuestro estado, por ser tan permisivo, nuestro país está en crisis, todos debemos de ser el cambio. No permitamos que nos roben nuestra amada Honduras. Gracias.